oportunidad, deduzcan medios de defensa técnica. O sea, si hubiera etapa intermedia, las partes tendrían muchas más posibilidades de contestar o plantear una serie de cosas respecto a la acusación. No hay eso. Entonces, ¿qué hacemos? Yo considero que en el momento inicial del juicio, o sea, antes de entrar a la actuación probatoria y antes de pasar inclusive a los alegatos, podría decir, el juez o el juzgado penal colegiado, dependiendo de la gravedad del delito, debe en una sesión, en una audiencia, controlar esa acusación con la que va a trabajar para el juicio, y debe también habilitar a los sujetos procesales el ofrecimiento, la oferta de los medios probatorios, porque si no, por decir, ¿no?, si ellos ya conocían de ciertos medios de prueba después de la acusación, se le puede decir ya no es nueva, por lo tanto ya usted no lo puede ofertar y no se le puede admitir. Pero como el proceso inmediato es un proceso especial, por lo tanto diferente al proceso común, podemos, ¿no es cierto?, modular estas situaciones y no afectaremos el proceso común, porque diremos que la interpretación apropiada de un proceso especial, que es especial porque se distingue justamente del proceso común, y eso podría permitir, ¿no es cierto?, que se ofrezcan pruebas y se controle la acusación en el momento inicial del juicio. Muchas gracias. Con esto culminamos el tema en la parte 2. Y vamos a empezar con el tema número 5, sobre incautación. Y para ello se han inscrito 2 profesionales. El doctor Alcide Chinchay Castillo, representante del Instituto de Ciencia Procesal Penal, y el señor doctor Víctor Burgos Mariños. Gracias. Por favor, si se sirven. El doctor Alcide Chinchay es representante del Instituto de Ciencia Procesal Penal y el doctor Víctor Burgos Mariños es representante del Centro de Estudios para la Reforma de la Justicia, Democracia y Libertad. Muy bien, agradecemos su presencia y el apoyo que brindan a la Corte Suprema de Justicia. Empezamos entonces con el señor doctor don Alcide Chinchay Castillo. Bien, gracias, señores jueces supremos. Sobre el tema de la incautación se han planteado 5 cuestiones. Acerca de ellas, las 2 primeras considero que deben ser respondidas, digamos, con una sola respuesta, dado que están intrínsecamente ligadas. Se trata de cuál sería el régimen jurídico de esta institución procesal, la incautación, si el 316 o el artículo 218 del Código Procesal Penal. Al respecto, debe justamente vincularse el tema con la segunda pregunta, que es cuáles son los fines de esta incautación, la búsqueda de prueba o la medida cautelar. Y, en efecto, estas 2 finalidades están recogidas en estos 2 grupos, digamos, de artículos, ¿no? Hay una que se refiere a la búsqueda de pruebas, que es el artículo 218, y el 316, que lo habla desde el punto de vista de la privación o restricción de derechos de quien va a sufrir esta medida. Al respecto, hay que señalar que los objetos que luego deben ser materia de decomiso según el 102 del Código Penal solamente están regulados por el artículo 316. El artículo 218 introduce, además de objetos, instrumentos y efectos, una clase nueva de hechos, que son los elementos vinculados con el delito. Estos no necesariamente son objetos, instrumentos o efectos, o por lo menos no en sentido estricto. Sería el caso, por ejemplo, de que se acometa un secuestro
y los secuestradores han estado esperando a su víctima frente al local del trabajo de esta persona, y allí estas personas se han estado dedicando a tomar un café o beber algunos refrescos. Cuando ven que su víctima sale, estas personas salen del restaurante y acometen el secuestro. Entonces, estrictamente hablando, los vasos, las copas, los cubiertos donde hayan dejado sus huellas digitales o trazas de ADN no son objetos, no son instrumentos y no son efectos del delito. Entonces, estos bienes que acabo de referir con mi ejemplo se hallan en el artículo 218 del Código Procesal Penal, más no así en el 316. Entonces, desde el punto de vista de futura prueba, habría en este sentido un vacío. O sea, no estaría previsto esto desde la perspectiva de la restricción de derechos. Sin embargo, haciendo una interpretación conjunta de ambos grupos de artículos, debería entenderse que en efecto las cosas vinculadas con el delito deben también recibir el mismo tratamiento que aquí se describe a propósito del artículo 218 y siguientes. Una tercera pregunta es ¿qué remedio procesal prescribe el Código cuando, después de que el juez de la investigación preparatoria confirma la medida ejecutada por la policía o la fiscalía, en este supuesto por peligro en la demora, el dueño del bien alega ser un tercero adquiriente de buena fe? Bueno, sobre esto hay que hacer una distinción de si el bien se ha incautado con fin de prueba o el mero la mera perspectiva que tiene el Código en el artículo 316 sobre restricción o privación de derechos. El artículo 222 establece que en caso de que el acto de investigación ya se haya hecho sobre el objeto incautado, puede devolverse. Sin embargo, consideramos que no es que pueda devolverse, debería devolverse. ¿Y esto por qué? Porque si es que ya se hizo el acto de investigación que va a sacar la información que luego va a ser usada de prueba, ya no habría ningún sentido, ninguna justificación para que la justicia se siga quedando con el bien. Y por lo tanto, habría que interpretar que no es que pueda, sino que debe devolverse el bien a su legítimo poseedor. En cambio, si se trata de los otros fines, ¿no es cierto? O sea, si se trata de objetos, instrumentos o efectos, tenemos el tema de que estos ya tienen un interés público sobre ellos, que deben ser decomisados, como he referido al aludir al 102 del Código Penal. Y en este sentido, no habría, digamos, ninguna justificación para su devolución. Esto, digámoslo así, en principio. Y esto porque sabemos que con el decreto legislativo 982 se hizo una modificación del 102 del Código que tenía esta expresión de que a no ser que pertenezcan a terceros no intervinientes en la infracción. Entonces, tomando a la letra el 102 del Código Penal modificado por el decreto legislativo 982, habría que entender que así el bien perteneciera a un tercero que no ha intervenido en el delito, no tendría por qué ser devuelto. Sin embargo, esta privación del derecho de propiedad tiene en nuestro ordenamiento constitucional una sola causa por la cual puede operar incluso cuando no hay un factor de reproche sobre el poseedor. Y es el caso de privación de la libertad del patrimonio para estos fines de interés público, ¿no? Como la expropiación. Es el único caso en que no hay un factor de reproche sobre el propietario y a pesar de lo cual se le quita su propiedad. Siendo así delimitado el ordenamiento constitucional sobre la propiedad, parece ser que la ratio legis de la Constitución sobre la propiedad es que esta no pueda ser privada si es que no hay un factor de reproche sobre el poseedor. Y por lo tanto, haciendo prevalecer el artículo 70 de la Constitución, habría que interpretar que en estos supuestos sí. O sea, aún cuando el 102 ha suprimido esta expresión, debe devolverse el bien si es que el propietario del bien es una persona que no ha intervenido en esta acción.
Cuarta pregunta. La resolución del juez de la investigación preparatoria confirmatoria de la medida adoptada por la policía o el Ministerio Público debe emitirse sin audiencia previa. ¿Puede haber alguna excepción? Y en este sentido se establece que en efecto el 316 inciso 2 dice que esta resolución confirmatoria se hace sin trámite alguno. Creemos que para los casos en que esté en cuestionamiento la procedencia, la legitimidad de esta medida, podría habilitarse, y sería de justicia que se habilite que el afectado pueda recurrir ante el juez y el juez, para esclarecer los hechos, pueda hacer una audiencia al respecto. Sin embargo, en la práctica parece ser que esto no sería muy viable, dado que si el fiscal cumple con comunicarle esto al juez de inmediatamente, y dado que el juez tiene que emitir su disposición sin ningún trámite, lo más probable es que cuando el afectado pueda recurrir a un abogado y este abogado pueda preparar un recurso ante el juez, ya la resolución esté emitida. La última pregunta es: ¿qué sucede cuando el fiscal no requirió la confirmación dentro de los 3 días? En este sentido, nosotros nos inclinamos por el tenor del 144, inciso 2, que esto debe más bien traducirse en una sanción si es que no haber requerido la confirmación de la incautación no se hubiese hecho inmediatamente, como dice el código, ¿no? El 316, inciso 2 dice que no es en 2 días, en 2 días es para que el juez resuelva, sino que el fiscal lo debe hacer inmediatamente. Hay alguna pretensión que ha dicho, o hay algunas posiciones de algunos tratadistas que dicen que en este caso debería operar la caducidad, pero usualmente el sustento que se da no es solo el 144, inciso 1, sino que también se está refiriendo a que la caducidad mata el derecho. No sería propio en este caso hablar de derechos, porque el Estado no actúa a través de derechos, actúa a través de obligaciones, de potestades y facultades, no de derechos. Entonces, creemos que sería más propio el 144, inciso 2. Y sobre todo, también sería aplicable en este caso el 145 sobre reposición de plazo, ¿no? O sea, si es que el fiscal no ha podido, digamos, hacer de inmediato este pedido de confirmación, podrías, si esto se ha debido a causas de fuerza mayor, recurrirse al 145 para reponer el plazo, sin perjuicio de señalar que inmediatamente, la frase inmediatamente o la expresión no es propiamente un plazo, ¿no? Es una orden perentoria, pero no está estableciendo estricta y propiamente un plazo. Gracias. Muchas gracias, señor doctor.